Así que vamos a ver aquí en la pantalla los versículos de la Biblia, y los que traigan su Biblia ahí físicamente o en su celular pueden seguirlo. Estamos hablando del libro de Mateo 28. Esta es la historia de la resurrección en uno de los evangelios, de 4 evangelios que tenemos. Dice así, Mateo 28, del 1 en adelante. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben de decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces los 11 discípulos salieron a Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La historia es una narración increíble, parece como si fuera una película de ciencia ficción, pero nada que ver, es totalmente una realidad, es la base de nuestra creencia, fue el detonante del cristianismo. Vamos a pensar un poco en esos tiempos, cómo estaba todo. Quiero que nos imaginemos que los tiempos, y según se nos narra, los tiempos que vivía Jesús, en los tiempos ahí en Jerusalén, estaba todo muy inestable, políticamente y socialmente inestable, porque los judíos ya no aguantaban la opresión de los romanos, y ya había habido antes varias como rebeliones, y los romanos tenían que encargarse de apagar las rebeliones. Para los romanos Jesús no representaba tanto porque nunca había llamado a los judíos a las armas ni a rebelarse contra Roma. Incluso una vez lo cuestionaron y le preguntaron acerca de la moneda. No sé si ustedes recuerdan esa escena en los evangelios. Y dice, Señor, ¿hay que pagar impuestos a Roma o no hay que pagar? ¿Verdad? Y dice, agarró la moneda Jesús, ¿qué dice la moneda?
¿de quién tiene la imagen? No, pues del César. Entonces Jesús dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es Dios, lo que es de Dios. Le habían preguntado y cuestionado muchas veces a Jesús que si iba a establecer su reino ya. De hecho, los discípulos querían que ya estableciera el reino de una vez, ya que estaba ahí. Y Jesucristo les enseñó acerca de que todavía no era el tiempo de establecer su reino y que su reino no era de este mundo. Entonces, en base a ciertas cosas que Jesús había comentado, no representaba tanta amenaza para los romanos, pero sí para los sacerdotes y los fariseos. Representaba una gran amenaza, porque en el ámbito espiritual, no en el político, sí, en el ámbito espiritual, Jesucristo estaba cumpliendo todas las profecías acerca del Mesías. Entonces quiero que medites esto un poco. Jesucristo venía cumpliendo una tras otra, desde el nacimiento, desde su crianza, desde que tenía que ir a Egipto, todo, detalle a detalle lo que nos narra la Biblia. Jesucristo venía cumpliendo las profecías y luego la última semana Jesús cumplió un montón de profecías, la última semana de su vida. Desde la entrada triunfal, el profeta Zacarías había dicho que entraría el Mesías a Jerusalén y sería recibido como el rey de los judíos y le tenderían palmas y mantos para que pasara y todo eso. Y luego todavía el detalle de la profecía que iría montado sobre un burrito. Jesús cumplió hasta los últimos detalles. Y todo eso se estaba cumpliendo. Los fariseos tenían ya tanto ya miedo de que Él fuera verdaderamente el Mesías. Tanto que muchos fariseos empezaron a creer en Jesús. Uno de ellos fue Nicodemo, el hombre que se acercó a escondidas en la noche, dice la Biblia, Señor, dice, ¿cómo es eso de que hay que volver a nacer? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Le dijo Nicodemo a Jesús. Dice, no se trata de eso. No es un nacimiento físico, es un nacimiento en el Espíritu. Entonces, varios fariseos venían creyendo ya en Jesús. La última semana estuvo lleno de sucesos tremendos desde que Jesús entró y causó ahí una revuelta en el templo, tirando todas, después de la entrada triunfal, que fue una semana antes de su crucifixión. Entró al templo y tiró todos los puestos que tenían ahí de cambio de monedas y de comercio y todo eso. Lo tiró y les dijo, basta, ¿verdad? Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y los regañó y Jesucristo estaba enojado. Pero tenía Él ese dominio propio que pudo sujetar su enojo y volver a ir a atender en misericordia a la gente. Y la Biblia dice que ahí en Jerusalén le trajeron todos los enfermos y los sanó a todos. Jesucristo ya no se podía esconder, era tan notable, lo habían perseguido tantas veces para tratarlo de matar, los mismos fariseos, ya no había. Dice algunas escrituras aquí en la palabra, en los evangelios, que Jesucristo literalmente si ustedes pueden leer cada uno de estos narraciones, dicen que algunas veces que estaban por matarlo o aprenderlo o apedrearlo, Jesucristo era como si se hiciera tipo invisible. No dice que se hizo invisible, pero dice que pasó a través de ellos. Estaban a punto de agarrarlo y apedrearlo y pasó a través de ellos porque todavía no era su tiempo. Y fue y se escapó. Jesucristo hizo cosas impresionantes, pero Él sabía que ya era el tiempo. Sabía exactamente cuándo era el momento y que se tenía que cumplir la profecía, que tenía que ofrecerse el Cordero de Dios, un Cordero para limpiar del pecado a la humanidad, a todo aquel que en Él creyera. Por eso dicen que antes de que llegara a Jerusalén, Él ya sabía que sus días estaban contados y se apresuraba a llegar a Jerusalén, dice la Biblia, porque sabía que el tiempo ya estaba por cumplirse.
Imagínate todo ese tiempo, todo el alboroto, la gente recibiéndolo como un rey, como el Mesías, los fariseos por un lado, los soldados romanos por otro, diciendo qué van a hacer estos, qué se traen, por qué llegó en el pleno momento de la Pascua, de la fiesta más grande de los judíos. Y mira, estos fariseos están en contra de este que se dice el Mesías. Yo me imagino que los oficiales romanos, los gobernadores, ahí Pilato, estaban diciendo allá a sus soldados, prepárense porque esto se está agitando demasiado. Y tenemos que tener un plan, porque estos judíos desde cuándo se nos quieren rebelar, y si este hombre, qué sé yo, se levanta y era todo una agitación tremenda en Israel, en Jerusalén específicamente, porque de todos los pueblos bajaban en esos días a Jerusalén para celebrar la fiesta más solemne del pueblo judío, la Pascua. Piensa en todo este escenario. Piensa en los soldados romanos, o en aquel soldado, capitán romano, que se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo y está padeciendo mucho, y tú puedes sanarlo solo con decir tu palabra, porque yo sé que eres una persona de autoridad, tú puedes sanarlo, no necesitas ir a mi casa, basta con que digas la palabra. Y Jesús se asombró de la fe y lo sanó con decir la palabra. Piensa en ese hombre que a lo mejor estaba al mando. Ese hombre dijo que tenía mucha gente bajo su autoridad y que al que él le ordenaba. Imagínate, ese hombre se salvó, creyó en Jesús. Y piensa la noche que aprendieron a Jesús y que lo arrestaron. Piensa los sueños de cuánta gente se colapsaron, se vinieron abajo. Piensa en ese romano, en ese soldado o capitán romano, diciendo: híjole, pensamos que verdaderamente era alguien, un ser que no iba a morir de esta manera. Porque la Biblia dice que no le entendían cuando Jesús hablaba acerca de su muerte. Una y otra vez les platicaba, y los discípulos, la gente más cercana, no comprendían que Jesús les estaba hablando que estaba a punto de morir. A punto de morir. Pero qué chistoso que el diablo sí sabía. El diablo sabía, por eso lo quiso matar de bebé. Por eso lo quiso matar después, cuando ya estaba más grandecito, hizo que huyera hacia Egipto. Por eso después siguió insistiendo a través de la persecución, perseguirlo por los fariseos para tratar de que Jesús no cumpliera su propósito. Y tanto sabían el diablo que tenía influencia directa en muchos fariseos, sobre todo en los principales, que cuando apresaron a Jesús, lo aprendieron, lo crucificaron, los mismos fariseos fueron con Pilato y le dijeron: Señor, este hombre se autoproclamó rey de los judíos, se autoproclamó el Mesías, y cuando estaba vivo andaba diciendo que iba a resucitar. Hay que poner soldados en su tumba, no vaya a ser que los discípulos del hombre vayan y se roben el cuerpo, y entonces sí, vamos a estar en verdaderos problemas. Y Pilato dijo: está bien, llévense una guardia completa. Y guardia no era un soldado de guardia ni dos, eran varios soldados. La Biblia nos deja ver que eran varios soldados. La verdad no tengo el detalle de cuántos, y tampoco no creo que exactamente alguien sepa cuántos soldados había. Lo que sí sé que se fue una guardia completa. Pero qué impresionante que Satanás, que estaba influenciando directamente a estos hombres fariseos, sabía que iba a resucitar, o que era muy probable que Satanás se sintió vencedor cuando Jesús murió. Pero después entendió el plan de Dios y dijo: no, se está cumpliendo todo lo que está en la profecía. Entonces querían sabotear el plan de Dios a como fuera lugar, a como diera lugar. Pero fíjate, los discípulos no sabían. Entonces la Biblia nos deja ver que los sueños de los discípulos se vinieron para abajo. Dice que Pedro se regresó a hacer lo que ya sabía hacer, a pescar.
que le siguió también Juan y los demás que eran pescadores se regresaron a pescar. Algunos hombres que tenían otro oficio, pues yo me imagino que se fueron allá, todos tristes, desconsolados. ¿Qué pasaría cuando tu esperanza te es quitada? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Cómo te sentirías tú si te roban toda la esperanza que tienes? También nos sentiríamos igual o peor. A lo mejor peor, porque estos hombres estuvieron pegados a Jesús, pegados al Maestro. Pero nosotros que tal vez no lo hemos conocido en persona, tal vez nuestra fe se debilitaría más rápido. Pero piensa en esa mujer samaritana que fue y predicó a todo Samaria y les dijo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Maestro, el del que hablan los profetas, lo he encontrado, y empezó a predicarle a todo Samaria. Dice la Biblia que muchos se convirtieron en Samaria a causa de esta mujer. Piensa en todos los soldados que se convirtieron por el capitán romano que le fue sanado su siervo. Piensa en todos los personajes de la Biblia que nos narra los evangelios que fueron sanados, que recibieron milagros de Jesús, que Jesús hizo cosas increíbles. A algunas personas resucitó. A Lázaro y a una niña fue resucitada. Piensa en la familia de toda esta niña, en toda la familia de la niña, todo lo que sucedió, y de pronto ven que el hombre en el que tenían toda la confianza es capturado y es tratado como un criminal, y todo se viene para abajo. Yo sé que nada en este mundo se le puede asemejar a lo que es ver a Jesús sometido. Yo sé que eso, pero piensa, no sé, cuando de pronto tienes toda la esperanza en la elección de algún candidato que tú dices político, y no, que va a ganar, que esto, que el otro, y de pronto, ¡pum!, ¿verdad? Que no gana. ¿Qué sientes, verdad? Que a lo mejor era tu amigo, era tu compañero de la escuela, y te dijo que te iba a echar la mano cuando él estuviera arriba, y tus sueños se desvanecen. Es un momento así como feo. O cuando pones toda la esperanza en un equipo de fútbol y de pronto no pasa lo que querías que pasara. Se siente feo cuando la esperanza es quitada. Pues como dije, nada se compara a cuando Jesús fue tomado, y más de esta manera tan brutal, capturado, golpeado, abofeteado, y todo lo que pasó a Jesús. Lo escupieron, le pusieron esa corona de espinas, le hicieron tanto daño, pero así se fue desmoronando poco a poco las esperanzas de cada uno, hasta de los que más estaban cercanos a Jesús. Fue algo tremendo. Pero ahora piensa, cuando sucedió esto, la resurrección, ¿qué pasó con esos hombres principales de la sinagoga? Cuando les llegan unos soldados de la guardia romana, todos corriendo, asustados, con miedo, y empiezan a contarles: llegó un hombre enorme, o que su rostro resplandecía como un relámpago, simplemente cayó, apareció del cielo. Nosotros estábamos ahí. Porque la Biblia no dice que estaban dormidos, la Biblia no dice que estaban borrachos, la Biblia dice que estaban de guardia, y mientras estaban de guardia, dice que llegó un ángel del cielo, cayó sobre la tierra, y en el momento que cayó, tembló la tierra. Si en la muerte ya había temblado la tierra, piensa en la muerte de Jesús, tembló la tierra, se oscureció el sol. La Biblia dice que hasta personas resucitaron, personas que probablemente acababan de morir, salieron de sus tumbas y resucitaron. Tú dices, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿Jesús causó todas esas cosas? Sí. Todas esas cosas impresionantes. Dice que en el templo, dicen que el templo de Herodes, el que Herodes construyó, el segundo templo, era majestuoso. Tal vez no era como el del rey Salomón, pero también era impresionante. Siempre ha sido el orgullo de Israel, de la nación de Israel, su templo, que ahorita no tienen templo, pero dicen que van a construir uno pronto. Pero era algo imponente, pues dicen que el templo, imagínate lo que pasó con el templo cuando el terremoto de la muerte de Jesús.
La Biblia dice que el velo que separaba el lugar más santo de ese templo se rasgó, se partió de arriba abajo en dos, se abrió. Cosas sobrenaturales, impresionantes. Los soldados que estaban ahí contemplando a Jesucristo dijeron, cuando Él murió, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Porque historias de Jesús había por todas partes. 3 días después, la tierra vuelve a temblar. 3 días después, soldados vuelven a ser testigos de la gloria de Dios. Piensa en estos soldados, yo no sé si ellos corrieron, qué les pasó, ¿verdad? Se quedaron todos pálidos, temblaban, qué sé yo, ¿verdad? Como cuando uno se asusta. Dicen que este hombre o este ángel llegó del cielo y llegó y se plantó ahí. Tembló la tierra. Inmediatamente que tembló la tierra otra vez, simplemente aventó la piedra para un lado y después sobre esa piedra se sentó. Como diciendo el ángel, ¿esto es todo lo que tenían? Diciéndole a Satanás y a sus aliados, ¿esto es todo lo que trataron de hacer para detener a nuestro Señor Jesús? La Biblia dice que Jesús resucitó y se levantó de la tumba y ya no estaba ahí. Y el ángel por un lado. El ángel no habló con los soldados, pero sí habló con las mujeres. Y les dijo, no tengan miedo. El que buscan ya no está aquí. Está vivo, como les dijo que haría, así es. Está vivo. Impresionante. Impresionante. Yo no sé si ustedes de pronto han estado así como todos como alterados y alegres a la vez, como con miedo y alegre a la vez. ¿No te ha pasado eso? Que te dan una super notición de algo bueno y que tú dices, no sé qué hacer, o sea, tengo miedo, pero a la vez tengo alegría. O sea, tengo miedo por todo lo que significa, pero a la vez tengo un gozo, una alegría de que sé que es algo bueno que viene para mi vida. Pues así dice que estas mujeres iban en busca de los apóstoles, que tenían miedo, pero que iban llenas de alegría, corriendo a decirles las buenas noticias. Y de pronto, lo más increíble del suceso, Jesús les sale al encuentro en el camino. Y les dice, soy yo. No tengan miedo. Lo único que pudieron hacer fue echarse al suelo, besar sus pies, reconocer que era quien dijo ser, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Una de estas mujeres era la hermana de Lázaro. Lázaro, el que estaba muerto y resucitó. La que no creía, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ay, María, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? Llévanme con él, dijo Jesús. Lo llevaron a la tumba y lo sacó de la tumba con su poder y lo resucitó. Esta mujer acababa de ver con sus propios ojos el poder y la grandeza de Jesucristo, que tenía autoridad sobre la muerte. Sin embargo, también se vino para abajo con la muerte de Jesús. A lo mejor no de la manera que los demás, porque se habla de las mujeres que estuvieron muy fuertes en la espera de su maestro que hiciera lo que dijo que iba a hacer. Sin embargo, entendemos que aún ellas también perdieron la esperanza, porque llegaron a la tumba para preparar el cuerpo, para poner perfume y todo eso. Ellas ya habían perdido la esperanza. Pero aún así, esa mujer le tocó ver vivo a su propio maestro, vencer la muerte él mismo, salir de la propia muerte por el poder que le dio el Padre por medio de su Espíritu Santo. Cosas tremendas, increíbles. Entonces piensa, se corrió una historia falsa por parte de los soldados, pero yo creo que ni siquiera esos soldados pudieron con sus propias mentiras. Dice que les pagaron un gran soborno para que dijeran, nos dormimos, y en la noche llegaron y se robaron el cuerpo los discípulos.
Pero imagínate, si tú fueras ese soldado y acabas de ver un ser que llega del cielo y quita una piedra, y después ves al hombre que se supone, no podemos decir que lo vieron también a Jesús, pero ya estaba la noticia, ya no estaba el cuerpo, había evidencia física de que Jesucristo no estaba ahí, había evidencia sobrenatural, lo vieron con sus propios ojos. Tú podrías, aunque te pagaran, tal vez alguien muy cínico, sí, podría decir, está bien, págame más, me quedo bien callado, pero yo creo que la mayoría no podría callarse esa gran verdad. Te volverías loco tal vez tratando de quedarte con esa verdad. Yo creo que tarde o temprano dirías, como dijo Judas, el traidor, Iscariote, tengan su dinero, ya no puedo más, no aguanto la culpa. Yo creo que alguno de estos soldados también aventó el dinero, dijo, yo no me voy a callar esto, no puede ser, ya no puedo más. He escuchado historias de este hombre toda esta semana, los últimos 15 días, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Algunos de mis compañeros ya creen en Él, lo vieron en la cruz. Uno de mis jefes es completamente cristiano, es un seguidor de este hombre. Y ahora yo veo un ángel bajar del cielo, abrir la tumba. Yo no puedo cargar con una mentira de este tamaño. Yo creo que algunos de esos soldados devolvieron el dinero. ¿Sabes qué pasó? Literalmente se soltó una bomba sobre la tierra. Más que una bomba atómica espiritual. Tremenda. La resurrección de Jesús es el suceso más grande que ha ocurrido sobre la tierra. La resurrección de Jesús marcó el inicio de la iglesia. Una iglesia poderosa, llena de milagros, de prodigios. Una iglesia con el sello del Espíritu Santo. Fariseos empezaron a convertirse. Romanos empezaron a convertirse. Los discípulos empezaron a multiplicarse. Se encontraron con su maestro. La Biblia dice de cientos de testigos. Durante 40 días más que Jesús estuvo sobre la tierra, con muchas personas vieron la evidencia de un Jesucristo resucitado. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Ese es nuestro Dios. Ahora te pregunto, con un Dios de este tamaño, ¿crees que no podrá hacer algo por nosotros? ¿Habrá algo imposible para Dios? Jesús probó que era lo que dijo que era. No le creyeron, no le creían. Todos perdieron la esperanza, hasta los más cercanos. Pero cuando resucitó, es como Jesús diciéndole a Tomás, ay Tomás, has estado tanto tiempo conmigo, viste mis milagros, viste tantas cosas, alimentamos a miles de personas, resucitamos muertos, sanamos enfermos, hicimos que los que no podían caminar les saliera otra pierna o el brazo que les hacía falta, los ciegos volvieron a ver. Tomás, ¿cuánto tiempo estuviste conmigo y ahora te estás rindiendo y ahora me estás viendo y aún así todavía no crees? Pues mete tu mano en mi costado para que veas que yo mismo soy. Imagínate, Jesús nos volvería a preguntar a nosotros, Dante, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees todavía que te puedo resucitar cierta área muerta de tu vida? ¿Por qué no crees que te puedo ayudar a vencer cualquier cosa de tu vida? ¿Por qué no crees que puedo sacarte de ahí, de esa parte de las sombras donde todavía no has sacado tu vida? ¿Por qué no crees que yo puedo hacer? Si ya lo demostré, ya fui a la cruz, pagué el precio para que seas libre, resucité para levantarte. ¿Sabes por qué resucitó Jesús? Para que nosotros también fuéramos resucitados de nuestras áreas de muerte. Para empezar, que teníamos muerte espiritual y eso nos iba a traer muerte física. Jesús resucitó para que nosotros también resucitáramos en el espíritu, como le explicó a Nicodemo, y en un futuro, al final de los días, también físicamente. Está profetizado y muchos de nosotros tal vez no lo vamos a creer o no lo entendamos,
Hasta el día entonces que nos estemos reuniendo con nuestros huesos secos y nuestro espíritu. La Biblia dice que también la muerte física será vencida, porque Jesucristo fue el primero en hacerlo. Nosotros le seguiremos. Pero la pregunta es, ¿qué cosa de nuestra vida nosotros estamos dudando todavía que se puede hacer algo por nuestra vida o se puede restaurar? ¿Qué hemos pensado? Tal vez hemos perdido la esperanza en alguno de nuestros hijos, hemos perdido la esperanza en nuestra relación, hemos perdido la esperanza en nuestras finanzas o en conseguir o en lograr nuestro sueño. Pero Jesús está hablándonos hoy a través de su resurrección, diciéndonos, hijo mío o hermano mío, como le hablaba a los discípulos, ¿qué cosa crees que no puedo hacer por ti? Puedo hacer cualquier cosa. A veces estamos aletargados, ¿verdad? O dormidos en el espíritu, creyendo que ya así va a ser nuestra vida toda la vida y conformándonos y diciendo, pues ya no hay para dónde avanzar. Yo creo que así es la vida, esto es lo más que di, pero quiero decirte que no, que si estamos aquí en este lugar, en este tiempo, en este momento, es porque Dios tiene más para nosotros. Y Dios quiere resucitar áreas de nuestra vida. Y Dios quiere que salgas este día, hoy de aquí, con una manera diferente de tu fe. Con una fe aumentada, una fe fuerte, creciente. Porque tenemos a alguien que venció a la muerte, Jesucristo. Somos llamados a una vida de resurrección. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y esto yo lo enseño mucho cuando hablamos del bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una ¿qué? Una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. No tu misma vida, una vida nueva. Una vida distinta. Diferente, mejor, más bendecida, más fuerte, una vida nueva. Jesucristo lo hizo para que nosotros tuviéramos acceso a una vida nueva, no solo en el espíritu, también física. También mentalmente, emocionalmente, Dios quiere restaurarnos a todos los niveles, quiere una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. ¿Qué significa eso? Que para tener una vida nueva, también hay que morir algunas áreas de nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí nos ofendemos todavía? No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de aquí todavía nos ofendemos? Piensa, no levantes la mano. Pero si hiciéramos un experimento social y yo me pongo allá afuera y digo, voy a saludar uno sí y uno no. Y de pronto el que le tocara que no lo saludara, ¿se ofendería? Puede ser, no sabemos. Well, así le podemos ir subiendo de nivel a la ofensa. Que vas aquí afuera y pasa un coche y tú tienes la preferencia. Es más, vas caminando y te pasa rápido. ¿Te ofendería? O piensa cualquier cosa que te pueda ofender a ti. ¿Qué te ofende? Pues quiero decirte una cosa. El que te ofendes, o el que te ofendas, o el que yo me ofenda, trae mucho daño a nuestro corazón. Cuando nosotros, lo que dice Romanos aquí, creemos en Jesucristo, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, también tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Y sabes qué debe de morir también ahí? Nuestros derechos. Hemos cedido nuestros derechos. Aquí vamos a leer Romanos, dice que ahora venimos a convertirnos.
en esclavos de Jesucristo. Y hace la comparación con esclavos para que entendamos, no que seamos esclavos de Jesucristo. Jesucristo nos llama amigos en otra ocasión. Pero el apóstol Pablo lo pinta como esclavos para que sepamos que nuestros derechos también se fueron en la cruz con Cristo. Es decir, ya no tengo derecho a ofenderme. ¿Sabías eso? Que si eres cristiano ya no hay derecho a ofenderse. Porque cediste tus derechos en la cruz al que todo lo puede. ¿Cuántos de aquí no levanten la mano de nuevo? ¿Cuántos de aquí nos hemos ofendido en esta semana? ¿Alguien te hizo algo esta semana? Sí. Yo creo que la mayoría que estamos aquí. ¿Te dijo algo tu hijo? ¿Te dijo algo tu papá, tu mamá? ¿Que te ofendió, que te lastimó y sigues resentido? ¿Cuántos? Pero tenemos que entender la palabra. Dice, pues, ¿hemos qué? Muerto. Para tener un nuevo nacimiento es necesario morir. Si algo te sigue molestando todavía en el corazón, es porque no has muerto algunas cosas en tu vida. Si algo te sigue trayendo problemas todavía en tu vida, es porque necesitas morir a ciertas cosas. Tenemos que morir. Ya no hay derecho a ofenderse. ¿Qué beneficio tengo? Entonces, ¿cómo le hago? Suelta el perdón. Perdona de inmediato. Perdona. Escuché de un predicador en ese congreso que fuimos de hombres aquí a Guadalajara que decía, la falta de perdón hace que el infierno ascienda sobre tu vida. Literalmente, la falta del perdón nos trae un infierno en vida. Pero decía él, el perdonar hace que el cielo descienda a nuestras vidas. Por eso tenemos que morir para tener una nueva vida. Vamos a seguir leyendo Romanos 6 del 6 al 8. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Nuestro antiguo ser pecaminoso ya fue crucificado. Aquel que se vengaba, aquel que siempre buscaba revancha, aquel que se ofendía, ya fue crucificado. Aquel que decía, me la va a pagar, no se va a salir con la suya, pero me va a escuchar, ya fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Si alguien aquí entre nosotros, y yo creo que todos estamos batallando con algún pecado, necesitamos morir en esa área de nuestra vida. Necesitamos renunciar a eso, venir a Cristo. Dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Cada vez que mueras algún área de tu vida, va a resucitar un área de tu vida con Cristo. Jesucristo quiere que completamente resucitemos a una nueva vida. De hecho, hemos resucitado, pero muchas veces, por gusto propio, nos encanta todavía seguir atado. Como que disfrutamos ciertas cosas. Nos gusta seguir atado. Dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado. Depende de nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo, cómo nos consideramos a nosotros mismos. ¿Seguimos creyendo que el pecado tiene fuerza sobre mí? ¿Seguimos dándole lugar al pecado? ¿O vamos a considerar que ya no? Yo digo que ya no. Y yo en mi vida, y pido a Dios por la de ustedes, que ya no haya más poder en sus vidas hacia el pecado y puedan resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Porque ¿qué cosa no podrá hacer por nosotros el que resucitó? ¿Qué cosa no podrá hacer Jesús por ti y por mí? ¿Qué cosa tan difícil habrá? La Biblia dice cosas increíbles después de la resurrección.
¿Tú crees que Jesús no siguió haciendo milagros? Claro que sí. Jesús siguió transformando vidas. Ese hombre ya era algo increíble. Piensa en ese momento, cuando Jesús se juntó con sus discípulos, cuando empezó a caminar, cuando los capitanes, centuriones o soldados romanos lo veían y decían: ¿cómo vamos a perseguir a este hombre? Persíganlo ustedes, yo no. No me importa perder lo que tenga que perder. No me importa si soy sacado aquí, dado de baja del ejército. He conocido al Salvador del mundo. Los fariseos, ¿cuántos tuvieron que dar pasos y decir: ¿sabes qué? Prefiero ya no ser fariseo? El apóstol Pablo, él decía: era fariseo de fariseos, la crema innata de la sociedad judía. Ese era yo. Era considerado un sabio, un erudito. Era considerado, de hecho, de la gama de Pablo, eran considerados, ¿saben cómo eran considerados? De los que cumplían la ley en todo. Pablo era impresionante y rechazó todo y dice: prefiero ver todo eso como basura. No me importa, pero quiero a Cristo. Quiero a Cristo. Pablo, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, tuvo su encuentro con un Cristo resucitado. Le habló y transformó su vida. ¿Qué cosa Jesús no podrá hacer por nosotros? Así que no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Esa es la solución. Entréguense completamente. Entrégate, Dante, completamente a Dios. Aquí está la solución en la Biblia. Para vencer al pecado en mi vida, para vencer las cosas malas, las cosas que ya me tienen harto de mí mismo. Aquí está la solución. En cambio, entrégate, Dante, completamente a Dios, porque antes estabas muerto, pero ahora tienes una vida nueva. Así que entrégate completamente a Dios. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. Ya no servimos al pecado. Ya no servimos al pecado. Ya no me voy a ofender. Ya no voy a retener el perdón. Ya no voy a juzgar a los demás. Ya no voy a ser orgulloso, porque el pecado ya no gobierna mi vida. He sido resucitado juntamente con Cristo. Ya voy a buscar la obediencia hacia mis padres o la honra hacia mis padres. Ya no voy a vivir nomás para mí mismo, egoístamente. Ahora voy a empezar a vivir para otros, porque eso es el cristianismo. Y cuando no practicamos eso, entonces estamos viviendo una religión. Pero cuando practicamos esto, entonces estamos empezando a caminar en el cristianismo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Si hemos decidido obedecer a Cristo, entonces somos esclavos de Cristo, servidores de Cristo y nunca más del pecado. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para tener una vida nueva, primero hay que morir a la antigua. Para tener una vida nueva, primero hay que morir a la antigua. ¿Por qué no vemos resultados en algunas áreas de nuestra vida? Porque hace falta morir. Dios, es que no me gusta tu manera.
Es que no quiero morir a ese deseo que tengo, a ese pecado de esa manera, así como me lo pides. Es muy difícil para mí, Dios, hacer esos pasos que tú me dices, que me humille. Yo no me gusta humillarme. Que pida perdón, no me gusta pedir perdón. Las maneras de Dios no son fáciles para nuestra carne. En el espíritu se facilitan, pero para la carne es muy difícil. Aún el mismo Jesús le dijo 3 veces a su Padre: si hay otra manera de pasar esta prueba, por favor, dame otra manera. Pero prefiero hacer tu voluntad antes que la mía. Esa debe ser nuestra oración para morir a lo que no hemos podido morir todavía. Tenemos que decirle: Dios, no me gusta hacer lo que me estás pidiendo, me duele mucho ese tipo de cosas que me pides. Humillarse, orar, leer la Biblia, buscarte a ti me cuesta mucho trabajo. No hay otra manera más fácil. La Biblia dice que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y 3 veces hizo la misma oración: si fuere posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Dice que a la segunda vez bajó un ángel, descendió y confortó a Jesús, porque Jesús estaba tan angustiado que estaba sudando gotas literalmente llenas de sangre. El nivel de angustia cuando estaba siendo puesto todo el peso del pecado sobre Jesús. Fueron los momentos más oscuros de Jesús, pero Él tuvo que morir para dar lugar a una vida nueva, a una resurrección. Él nos dio el ejemplo. Mateo 26 dice: se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Cuando fue a donde lo había dejado a los 3 discípulos, los halló dormidos. ¿Sabes por qué estaban dormidos? No por sueño. La Biblia dice que traían una tristeza y una angustia tan grande que se durmieron. No comparada con la de Jesús, porque ya todos presentían lo que estaba a punto de suceder. Pedro dijo: ¿no pudieron ni quedarse despiertos conmigo siquiera 1 hora? Manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza. Otra versión de la Biblia dice: para que puedan afrontar la prueba inmediata que vienen. O sea, los van a perseguir, me van a matar, van a acabar con sus sueños, los van a hacer trizas, los van a querer matar a partir del día de hoy. Tienen que estar listos, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo estaba diciendo por su propia carne. Y se apartó de nuevo a orar: Padre mío, si puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Se volvió de nuevo a ellos y los halló dormidos por segunda vez. Tan agotados están, entonces regresó a orar por tercera vez la misma oración. Jesús nos tuvo que enseñar cómo se vence sobre las áreas de pecado de nuestra vida. Por eso, entreguémonos a Dios de una vez y por todas. Entreguemos esa área. Velad y orad para que puedan pasar la prueba. Velad y orad. No hay más. No hay más. La verdad es que la respuesta verdadera está humillándose ante Dios de rodillas en lo privado. Es la única respuesta verdadera que tendrás. Es lo que va a desatar las cosas más grandes sobre tu vida, la que va a causar una resurrección en esa área muerta donde todavía no hemos podido trabajar. Ahí va a estar la respuesta, buscando a Dios,
buscando a Dios. Mira lo que dice Jesús en Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Piensa, ¿qué áreas de tu vida están todavía estancadas, sin avanzar? ¿Qué áreas de tu vida de trabajo, tu vida familiar, tu vida cotidiana, tu vida privada, esa vida que nadie sabe y nadie conoce? ¿Qué parte de tu vida está estancada? Porque hoy celebramos la resurrección de Jesús para recordarnos a nosotros que si Él vive, nosotros también vivimos, y que fuimos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautizo. Pero también por medio del bautizo, juntamente con Cristo, hemos sido resucitados. Y Él ya nos ha entregado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo. Pero muchos de nosotros todavía estamos batallando porque no hemos permitido que mueran ciertas áreas de nuestra vida. Porque para tener una nueva vida hay que morir primero a la antigua. Hay que morir a la antigua manera de vivir. Y eso se logra buscando a Dios de rodillas, orando. Señor, hoy celebramos la resurrección. Hiciste toda la diferencia. Señor, una revolución se vino sobre este mundo. Una revolución impresionante, Señor. Cambiaste la historia, Señor, al momento de vencer la muerte. Al salir de esa tumba, cambiaste la historia. Fue una bomba espiritual que sacudió el mismo infierno, Señor. Señor, yo pienso que demonios huyeron y corrieron cuando se dieron cuenta que resucitaste lo más lejos que podían de ti, porque había un poder impresionante, el mismo poder que el Padre te dio para levantarte de entre los muertos. Tú nos lo entregaste a nosotros, la iglesia. Ahora estamos sentados juntamente contigo, Señor, en lugares de autoridad, posicionados, pero muchos de nosotros hemos sido ignorantes al poder que tenemos y no lo hemos usado para ser libres del pecado, Señor. Y hoy queremos hacer uso de ese poder para ser completamente libres y posicionarnos en un poder y en un lugar de autoridad y tomar control de nuestras vidas y entregártelo a ti, Señor. Que todo deseo de nuestra carne sea rendido a tus pies. Así como estas mujeres, cuando te vieron resucitado, Señor, corrieron a tus pies, se inclinaron, te adoraron, se humillaron y besaron tus pies, los pies del Maestro. Señor, gracias que hoy nos das libertad. Señor, yo quiero, Padre, pedirte con todo mi corazón que me ayudes a morir a esas áreas de mi carne que todavía siguen reclamando derechos, siguen reclamando gustos. Esas áreas de mi carne que todavía siguen reclamando cosas que son egoístas nada más. Y Padre, una vez más, Señor, yo quiero decirte, muero a mis derechos y vivo para ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora mi vida la vivo en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, quiero vivir mi vida de fe, guiada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra. Que no caiga en una bolsa rota,
sino que caiga en buena tierra de nuestro corazón y lleve mucho fruto. Por favor, que este gozo y alegría de ser resucitados y de ser transformados, se lo comuniquemos a más personas, a más personas. Por favor, Señor, danos la fuerza. Ayúdanos, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.